Fíjense, el presidente Luis Abinader, ustedes sabe el país y parte del mundo que expuso su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero ante la reunión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados en el Congreso Nacional, junto con los funcionarios del gobierno. Un discurso de 1 hora y 28 minutos, contentivo de 10.828 palabras, el discurso del presidente Luis Abinader. Y en esas 10.828 palabras, el presidente, a pesar de que son muchas palabras, obvió algunos temas que la gente esperaba que se refiriera a ellos. Yo particularmente esperaba que él se refiriera a la promesa o el anuncio que había hecho anteriormente de que sus funcionarios estaban haciendo un levantamiento para determinar con exactitud qué recibieron del gobierno pasado, y que entonces el 27 de febrero era un buen escenario para él decir que recibió del gobierno pasado el 16 de agosto, porque le tocó hacer una rendición de cuentas correspondiente a la ejecución gubernamental del año 2020, pero nada más tocó los últimos 4 meses del año 2020, que son sus meses de gobierno, y sin embargo no tocó lo que ocurrió entre enero y agosto, y debió informarlo, porque al país le interesa saber cómo se administró la cosa pública entre enero y agosto del año pasado, porque el presupuesto ejecutado el año pasado es un presupuesto que correspondió al año completo, y si nos endeudamos en alrededor de 600.000 millones de pesos el año pasado para poder completar el presupuesto, ese endeudamiento no correspondió solamente a 4 meses, correspondió al año completo. Entonces también ese es un tema que debió tocar el presidente, es decir, cuál fue la situación presupuestaria. No solamente que se redujo el déficit, bueno, que bajamos el déficit a 7.7%. 7.7% de Producto Interno Bruto es menor que 9.3% de déficit. Es verdad que es menor que 9.3%, pero como quiera es enorme. Como quiera, 7.7% del Producto Interno Bruto es un déficit brutalmente alto. Y entonces tiene que establecerse algún tipo, no vamos a decir que de responsabilidad, porque no se trata de culpar a nadie, sino de explicación de cuál fue la situación de la finanza pública para que tengamos hoy día un nivel de endeudamiento público que llega al 70% del Producto Interno Bruto. Y ese aumento se dio con mayor énfasis o con mayor proporción el año pasado, tanto en la gestión de 8 meses de Danilo Medina como en la gestión de 4 meses del presidente Luis Abinader del año 2020. Pero hay otro tema que no tocó el presidente Luis Abinader, o que lo tocó muy suavemente y que la gente como que le pasó desapercibido. Porque fue en el momento en que el presidente Luis Abinader hizo referencia a otros aspectos que sí son del entusiasmo de la gente. Por ejemplo, cerquita de donde él habló del infame peaje sombra de la autopista Santo Domingo-Samaná, y que ese contrato ya le iba a llegar a su fin porque él iba a disponer una revisión de ese contrato, y eso provocó, repito, un aplauso bastante extendido. Dentro de su discurso creo que fue el aplauso más extendido. En segundo lugar quedó el del anuncio de la revisión de la ley de hidrocarburos, porque hubo un aplauso muy extendido, pero no fue para él, sino que él lo pidió para los médicos que se han sacrificado en el COVID, pero eso no es un aplauso atribuible a él. Ahora, los aplausos atribuibles a él, a sus declaraciones, a sus planteamientos, el más largo fue cuando se refirió al peaje sombra. Y ahí mismo aprovechó entonces para referirse a una cantidad de obras del Estado que el gobierno en su gestión va a continuar o a iniciar. Y mencionó ahí la circunvalación de Asua, la circunvalación, una circunvalación que se está estudiando que iría de Cabarete a Puerto Plata, una circunvalación, la circunvalación de Baní, que dijo que ya se inició. No sé si es verdad que se inició, pero dijo que ya se inició. La carretera de Navarrete, que la autopista Ámbar, entre otras obras importantes. La avenida ecológica que se va a ampliar en Santo Domingo Este, así como otras, la autopista de San Isidro también en Santo Domingo Este, y así sucesivamente. Entonces eso también provocó mucho entusiasmo en la gente.
en los que estaban presentes y en los que vimos por televisión, por internet o lo que sea, el discurso del presidente Luis Abinader. Pero cuando él se refirió al peaje sombra, un poquito antes, él hizo referencia a que estaba instruyendo a el Consejo Nacional de Competitividad para que diseñara una especie de estrategia nacional de competitividad que debía concluir con lo que definió como un pacto social, y que ese pacto social debía contener una serie de acciones a desarrollar para devolver a la República Dominicana la competitividad necesaria a los fines de volver a caminar los senderos de la reactivación y del crecimiento económico. Y entonces dijo el presidente Luis Abinader lo siguiente: dicha estrategia, o sea, esa estrategia nacional de competitividad, ha identificado las transformaciones que debemos producir para hacer realidad el gran sueño dominicano. Estas transformaciones serán plasmadas en un pacto social que incluirá la necesaria reforma fiscal integral, así como las mejoras de las condiciones laborales y de seguridad social en todo el pueblo dominicano. Fue el único momento en que el presidente, dentro de sus 10.828 palabras, mencionó la palabra o la combinación de palabras reforma fiscal. Y la calificó como necesaria. Para poder desarrollar ese pacto social, tenemos que aplicar la necesaria reforma fiscal, que incluirá también una reforma al Código Laboral y una reforma a la Ley de Seguridad Social. Entonces, la gente como que no lo escuchó, pero yo lo estoy mencionando porque eso hay que recordárselo a la población, porque hay que recordar que para este año se iba a aplicar una mini reforma fiscal y que se dejó sin efecto, pero se dejó sin efecto porque se pospuso su aplicación. ¿Se pospuso para cuándo? Para diseñarla y aprobarla este año y ponerla en vigencia el año que viene. A mí me llamó la atención que el presidente Luis Abinader en ningún momento hizo referencia al pacto fiscal. E incluso habló de una estrategia nacional de competitividad y tampoco habló en ningún momento del Consejo Económico y Social, que tiene a su cargo el diseño del proceso de consenso para el pacto fiscal que ha de contener la reforma fiscal, sino que mencionó la necesaria reforma fiscal integral dentro del proceso de pacto social que estaría a cargo del Consejo Nacional de Competitividad. Me resultó extraño porque en todo caso debía ser el Consejo Económico y Social, que es el que por mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene a su cargo la discusión para los llamados pactos, el pacto educativo que ya se firmó y está en ejecución, aunque no se sabe cómo que funciona eso, el pacto eléctrico que ya se firmó y que no se sabe si se va a ejecutar, y el pacto fiscal que es el que ha de contener esa necesaria reforma fiscal a la que hizo el presidente Luis Abinader. Reforma fiscal que, repito, porque lo he dicho varias veces, puede contener tres aspectos o una combinación de los tres. O se crean nuevos impuestos, o se amplía la base imponible de impuestos ya existentes para gravar a sectores que hoy día no están siendo gravados. Fíjense que mencionamos hace un rato el sector eléctrico, diciendo que el sector eléctrico está exento de impuestos. El servicio de electricidad en la República Dominicana no paga ITEVIS, ni paga selectivo, ni paga nada de eso, Entonces, pero eso es un sector que está exento. O aumentar tasas de impuestos ya existentes. Pero también puede ser una combinación de las tres. Que se aumenten tasas de impuestos existentes, que se amplíe base imponible de impuestos existentes y que se crean o que vayan a ser creados nuevos impuestos. Eso puede ocurrir en una eventual reforma fiscal, que ya no sería eventual, sino necesaria, como la calificó el propio presidente Luis Abinader. Luego está otro aspecto de donde se pueden captar recursos, que es el aspecto de la revisión para su reducción o eliminación de las exenciones fiscales.
y las exenciones fiscales tienen un detalle complicado en este momento. Primero que, como estamos en una situación de crisis económica y de necesidad de reactivar la actividad, de reactivar la economía para retomar el camino del crecimiento, como estamos en ese proceso, como estamos en un estado de aumento de la tasa de desempleo y necesitamos mejorar la condición de las empresas para que aumenten la oferta de empleos, se torna un poco cuesta arriba revisar las exenciones fiscales que están recibiendo esos sectores productivos. La zona franca, el sector turístico, el sector industrial. O sea, como tú ahora dices, bueno, señores, las exenciones fiscales vamos a tener que ir eliminando. No, por el contrario, posiblemente sea necesario crear más exenciones fiscales. Entonces, ahí hay un problemita. Y el otro problemita que tienen esas exenciones fiscales es que más de un 50% son exenciones fiscales que van directamente al consumidor final. ¿Como cuáles? Como la del ITEVIS. O sea, aquí se habla, bueno, que la exención al ITEVIS, pero la exención al ITEVIS, como el ITEVIS lo paga al consumidor final, si se aplica o se eliminan exenciones de ITEVIS en determinadas áreas, entonces a quien se va a perjudicar es al consumidor final. Si tú eliminas la exoneración del ITEVIS que tiene el área de salud, entonces habría que ponerle ITEVIS a la salud y eso le costaría más al consumidor final. O si elimina la exención de ITEVIS que tiene el sector, repito, el sector eléctrico, entonces te van a aumentar la tarifa eléctrica. Si elimina la exención de ITEVIS que tiene la leche, entonces te van a aumentar el precio de la leche. O la exención de ITEVIS que tiene el arroz, te van a aumentar el precio del arroz. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el ITEVIS, que es exonerado en muchos bienes y servicios, a quien beneficia como exención, como exoneración, es al consumidor final, no a los productores o a los empresarios, porque los productores y empresarios lo que son es agentes de retención. No lo pagan el ITEVIS. Lo que hacen es que, vamos a decir que sí lo pagan, pero lo que hacen es que se lo cobran al consumidor y lo transfieren ese cobro hacia el Estado, pero no es que lo paga directamente el productor, no es que lo paga directamente el comerciante, lo paga directamente el consumidor final. Entonces también es cuesta arriba revisar las exenciones fiscales en impuestos que perjudican o benefician directamente al consumidor final. Y en este caso es el ITEVIS. Y dentro de las exenciones fiscales, el ITEVIS o las exenciones del ITEVIS representa más del 50%. El otro 45, 46% son exenciones fiscales a sectores productivos, de impuestos sobre la renta, de cualquier otro impuesto, pero esos sectores productivos ahora no se les pueden quitar esas exenciones por la situación de crisis que vienen atravesando y porque es necesario incentivarlos a que aumenten su producción para reactivar la economía. Y para este año se tiene calculado que las exenciones fiscales que el equipo económico del gobierno califica como gastos tributarios van a sumar 217 mil millones de pesos. Ese es el total de exenciones o exoneraciones fiscales que concederá el Estado este año. 217 mil millones de pesos. O sea que si tú lograras reducir las exenciones fiscales en un 25%, una cuarta parte, pues ya eso representaría para el Estado 50 mil millones de pesos, más o menos. Pero el problema es que ¿de dónde tú vas a hacer ese recorte? ¿De dónde? ¿A cuáles sectores tú le vas a recortar las exenciones fiscales? En esta coyuntura es difícil. Fíjense que el turismo, por ejemplo, lo que le están dando es más incentivos y más exenciones de las que ya tenían, porque no puede quitársela. O la zona franca, que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con la zona franca? ¿Le vamos a decir que paguen impuestos sobre la renta? No podemos, porque ahora necesitamos que despeguen, como efectivamente están despegando. Entonces, la otra vía es o ampliación de base imponible de impuestos existentes o aumento de tasas de impuestos también existentes o creación de nuevos impuestos. Y ahí hay cierto margen. Tengan en cuenta eso, hay cierto margen. Le van a meter mano a determinadas operaciones, principalmente a transacciones, compras y consumos que se hacen por la vía electrónica, como las compras por internet y así sucesivamente. Que esa es la parte donde está mirando más el equipo económico del gobierno. Y eso también perjudica directamente al consumidor final. De eso no hay duda. Principalmente al consumidor final de clase media alta, que es el que generalmente consume bienes a través de la plataforma de internet. Pues son servicios que generalmente no los consumen los pobres. Pero así las cosas.
Lo que estoy con esto haciendo referencia a que el presidente de la República, si bien en el discurso del 27 de febrero no mencionó por ningún lado el pacto fiscal, ni mencionó por ningún lado a la Comisión Económica y Social, el CES, que es el que está trabajando con el pacto fiscal o debe trabajar, sí mencionó de manera expresa, aunque una sola vez, la necesaria reforma fiscal que ha de diseñarse y aprobarse este año para su aplicación de manera efectiva en el año 2022.